Bien, jóvenes, vamos a hablar de lo que viene para el curso. El examen es la otra semana, o sea, yo se los voy a enviar jueves, miércoles, para que ustedes me lo envíen el sábado. El sábado no tienen que conectarse, no es necesario. Solamente esa clase corresponde a la clase del examen. ¿Ok? Es la clase del examen. Entonces, eso es lo primero. Sábado 14 es el examen. Y se los puedo enviar el mismo día y ustedes me lo contestan el mismo día. Yo ahí tengo la libertad para hacer eso. Yo simplemente, como ustedes saben, yo intento tener una comunicación oportuna con ustedes y por eso es que les voy a avisar. En cuanto el examen esté listo, les voy a avisar. Ustedes solo preocúpense por estudiar. Con respecto a la materia, anoten ahí. Igual aquí queda grabado, pero anótenlo, porfa, por aquello. ¿Qué es lo que va a entrar en el examen? Voy a evaluar las 4 fases del origen y evolución del español. Voy a preguntar los diferentes aspectos relacionados con esas 4 fases o etapas en la evolución del origen y evolución del español. Es decir, sean capaces de decirme cuál es cada una, qué las caracteriza, que sean capaces ustedes de narrarme en qué consiste cada una de las fases. Ya ustedes saben que la que más peso tiene es la segunda, la de la romanización y la latinización. Ahí habían un montón de temas. El origen de la latinización, qué es latinización, qué es romanización, las maneras de romanizar, las consecuencias, todo eso está muy detallado. Tercera fase con los préstamos, con la lengua romances, todo eso. ¿Ok? Y la cuarta es más pequeña, pero sí es importante saber características principales. ¿Ok? ¿Qué son lenguas de sustrato, de superestrato, de abstrato? Todo eso. Luego, va a entrar lo del video anterior, 6 cambios de latín al español. Mencionarlos y que sepan explicar en qué consiste cada uno de ellos. Ahorita vamos a repasarlo. Y lo que veamos hoy, que es amparado en el texto de Sánchez Lobato sobre el español de América. Además, si da chance, va a entrar también como parte de las temáticas el español de Costa Rica. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? Profe, usted envía el examen de lunes a viernes para nosotros hacerlo y entregarlo el sábado, ¿es así? Ajá, o si no el mismo sábado. El punto es de que eh, la fecha límite para yo, o sea, yo no les voy a enviar el examen el domingo, ni tampoco el sábado en la noche. Si es el sábado es en la mañana, o tal vez se los envíe jueves por ahí, o viernes. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Mm? El punto es que van a tener más tiempo de las 2 horas de clase, eso está fijo, eso está por lo menos ahí, fijo.
dudas, preguntas con respecto al examen. Bueno, no hay, entonces, ahora sí. Dudas, preguntas con respecto al portafolio, todo lo que sea que me puedan preguntar, que sea ya, por favor. Profe, yo sí tengo una. Profe, Primero el compañero. Disculpe. Bueno, era sobre más o menos un límite o cómo puedo formarlo, más o menos. Sí, usted, ese, ese portafolio es en realidad que ustedes me hagan una crónica de cada una de las clases, de qué trató, qué temas se tocaron y lo que ustedes creen que fue el aporte principal de esa clase para ustedes mismos en su formación como estudiantes. Extensión, no les voy a pedir una extensión. Quiero que desarrollen las ideas con propiedad. Si van a decir algo, que sea argumentado. Puede que lo argumenten bien en una página o en dos. Eso es lo primero. O en media, no sé. Traten de ser, claro, de tener la libertad, pero de ser bastante profundos en la explicación. Ok, profe, muchísimas gracias. Ahora, con la creatividad, ahí sí ustedes pueden utilizar imágenes, pantallazos de las clases, eh, fotografías, no sé. Es bastante amplio. profe, y hay Adelante. que hacerle portada, ¿verdad? Ah, ajá. Portada, una introduccióncita pequeña, desarrollo, conclusión. Vean ustedes que conmigo ese es el trabajo un poquito más largo que hay, porque no les he dejado tareas prácticamente, ni trabajos de investigación. Así que todavía es más importante que lo hagan bien. ¿Y qué es que lo hagan bien? Que de verdad eh, sean conscientes de que es una herramienta para ustedes. Y les va a quedar cuando tengan que ver el tema en algún momento con un grupo que ustedes tengan en el colegio, ahí va a quedar la materia, guárdenlo. Y que les sirva de utilidad. Digo, que les sirva, que les sirva, que les sea de utilidad. Profe, Sí, adelante, adelante. entonces eso, por ejemplo, yo lo estoy haciendo en una presentación PowerPoint. Por La, supuesto, sí se la puede. introducción, todo eso se hace obviamente cada una en una diapositiva, la introducción, la conclusión en la última, y cada clase es una diapositiva, si está bien. Ajá, ajá. Y recuerden que es una introducción por todo el trabajo. No es que a Ajá, cada sesión le van a hacer una introducción, no. Una introducción por todo el trabajo y una conclusión por todo el trabajo. está bien. ¿Y eso tiene que ir por fechas o no? Es que antes estaba revisando las clases que usted grabó, pero solo hay 8 grabadas. Obviamente yo entiendo que hubo días que no hubo clases. Entonces, Bueno, tengo que subir unas cuantas porque, bueno, usted las ha estado viendo todas ahí en Teams, ¿verdad? estaba revisando unas, pero digamos, Ok, así por encimita vi 8 nada más. ok. Y contando la primera, la de la La presentación. primera no cuenta, bueno, para mí no cuenta porque es presentación, no se habló, yo me acuerdo que no se habló nada de la materia. Bueno, estos son 9. 9. Sacamos la del examen, hay 10, digamos. Entonces serían 10 y la de hoy 11, 12, la de 14, 13,
La del 21, que es en realidad es promedios. Me faltarían dos. Vamos a ver. Este sería, una de esas sería la, la que yo les envié, ¿no? Para que la vieran, la última. Esa la incluyó dentro de las 8, ¿no? No, porque la semana pasada no hubo clases. No hubo, pero yo les envié al chat para que vieran lo que sería la Ajá, un clase. video. Ajá, Sí. esa no está dentro de las que vi ahí en Teams, Ok. que creo que sí eran 8, que están ahí. Creo Entonces que serían 9 con la de la vez pasada, la semana pasada. 10 en realidad, porque, bueno, esta experiencia del portafolio, yo les dije a los de grupo del cuatrimestre anterior que incluyeran la primera clase, porque además ustedes me van a contar en cierta forma qué expectativas tenían del curso, si tenían alguna expectativa, si les pareció que no que no sabían nada de qué era filología, si les parecía aburrido y tal vez en qué forma la presentación que hicimos les sirvió para ya darles, aunque sea una idea general de lo que se iba a tratar el curso. Entonces, también me interesa la primera clase. Ah, bueno, está bien, esa era la duda que tenía. En resumen, son 10 sesiones. Son 10 sesiones, ¿verdad? De clase. Ustedes tienen que tener 10 Profe, sesiones. Sí, es que, bueno, yo estoy haciendo mi portafolio es en Word y no lo ajá, estoy también. haciendo como tipo crónica. Yo lo que pongo es como algunas palabras y el significado o cosillas como así, como tipo mapa conceptual en algunos casos la materia. Eso es una forma también de que usted hace igual, como un relato de la clase. Puede ser así también, ¿verdad? Y También. cuando se lo envíe, se lo puedo mandar en PDF. Ajá, Tiene que ser también. en Word. En PDF, como guste, o en Word. Ok. Pero sí tiene que expresar, aunque sea mapa conceptual, eso, como de qué trató la clase, y ahí ver un poco, digamos, lo que usted cree que le aportó, aunque se llama mapa conceptual, pero que el mapa conceptual tenga esas ideas, ¿verdad? Que quede clara esa estructura del mapa conceptual. Eso es importante, Está bien, profe, gracias. ¿ok? Vamos a ver qué más. Bueno, vean, una introducción es que ustedes imagínense a alguien que no tenga nada que ver con este curso y que lea eso. La introducción va a ubicar al lector de lo que se va a tratar, el trabajo. Entonces, ustedes tienen que explicar en 3, 4 párrafos qué es lo que van a leer, qué es lo que el lector va a encontrar ahí. El presente documento es un portafolio de evidencias en donde queda registrado los principales aspectos desarrollados en este curso. Además, eso sería un párrafo, digamos. El siguiente párrafo. Además, se incluye la consideración que tengan los estudiantes sobre lo que pudieron aprender en cada una de las sesiones de trabajo. Ok, ¿entienden? Son como 2 párrafos donde explican qué es lo que van a hacer. ¿Qué es este documento que tengo en la mano? ¿Ok? Y después, ¿qué pueden escribir más adelante? Lo que ustedes consideran, o sea, ¿para qué les va a servir esta herramienta? O sea, no tienen que decir, o sea, ahí no tienen que decir como que aprendieron en el curso, no, sino decir por qué creen ustedes que es importante trabajar el portafolio de evidencias. Entonces, ustedes van a decir ahí la importancia de eso. Es importante trabajar esta herramienta porque nos va a permitir conservar una base de datos. Recopilar la información. Exactamente, exactamente. No me digan qué información recopilaron del curso, no, eso no va ahí, recuerden. ¿Por qué? Vean,
A mí, en serio, no me gusta que dejar un trabajo y que el estudiante diga, y que ya el estudiante tenga que agarrársela y juéguesela, ¿verdad? Que lo primero que tenga que llegar a hacer es ver qué escribe una introducción. No, yo quiero que ustedes sepan de antemano qué información va en una introducción. Y en este tipo de trabajos, eso es lo que va en una introducción. Usted lo dijo, lo de ¿qué dijo usted? Lo de la base de datos, me parece. Eso lo puede escribir en un párrafo. ¿Verdad? Otra idea importante de la importancia, valga la redundancia, del portafolio. El portafolio, este portafolio que se va a elaborar a continuación, no, más bien sería que se elaboró porque está en pasado, ya el trabajo se hizo, no importa que sea la introducción. Este portafolio elaborado va a permitir, me va a permitir o le va a permitir al docente tener un primer contacto con esta herramienta de cara al futuro. O sea, cuando ya sean educadores y educadoras, valorar la posibilidad de implementarlo durante sus clases. ¿Ven? Entonces también la importancia de este portafolio es eso, que ustedes pues conozcan esta herramienta didáctica, la pongan en práctica y yo luego tener un recurso más que puedan utilizar a mano. ¿Ven? Entonces les va a servir a ustedes para el curso y para también su futuro. ¿Okay? Y la conclusión, ¿qué viene a ser la conclusión? Ahí sí que ustedes, aunque tal vez repitan algunas ideas del desarrollo del trabajo, es decir, bueno, considero que, o se considera que este portafolio resultó de gran importancia para este curso porque, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos permitió saber qué es la filología. Entonces ya ustedes saben qué es la filología. Y lo cual vino a cambiar la visión de mundo que se tenía anteriormente porque se solía confundir con la palabra filosofía, por ejemplo. Entonces nos dio el curso como tal, nos permitió tener un conocimiento más amplio. Además, como conclusión, este portafolio nos da la posibilidad a nosotros de profundizar en el origen de nuestro idioma, cuestión que no conocíamos anteriormente y que este curso nos lo dio. Otro aspecto importante que concluimos con ese trabajo fue que el español de Costa Rica es un registro con bastante vigencia, con mucha riqueza, tanto en la parte escrita como en la parte oral. Y además nos permitió conocer más nuestras propias raíces, por ejemplo. ¿Ven? Una conclusión es, ustedes conversando con ustedes mismos sobre los principales hallazgos. Vamos. Igual, si tienen dudas, preguntas, acá estamos. Comentario, alguna duda. ¿No? Bueno, vamos a continuar la clase. Solamente denme un segundito. Tengo que ir a cerrar la ventana porque se viene un diluvio, así que ya estoy con ustedes.
No solo. Muchachos. ¿Escuchan? Buenas. ¿Escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Ok. Bien. 6 cambios del latín al español. Vamos a ir viendo de nuevo, repasando lo que ya en teoría tuvieron que haber visto. Que tiene que ver en primer lugar con la pérdida o apócope. Cuando vemos de apócope es pérdida. Se nos va una letra, se nos va, perdemos una letra. En este caso es la M al final de palabra. Ejemplo, en lugar de decir Petram, Petram, en latín, Petra evolucionó a piedra. La M, la mayoría, muchas palabras en latín terminaban con M, final, M. El latín antiguo, eso se pierde en muchos casos, ¿ok? Segundo, fricativización de la V en lugar del fonema ese que está ahí, B. ¿Qué quiere decir eso? Que en latín, bueno, yo la verdad creo que eh, el video que le subí es bastante claro. Tal vez si suene un poco repetitivo con lo que les estoy diciendo, ahí me disculpan, pero es que es básicamente lo mismo. Eh, por ejemplo, la palabra vida, la palabra vida, en latín se escribe vitam, vitam. Así se escribe, W-I-T-A-M. Pero ¿cómo se pronuncia? A ver, alguien que quiera animarse a pronunciarlo eso como lo pronunciaban en latín. Ahora decimos vida. ¿Cómo decían ellos? Los romanos. O por lo menos que me describan cómo sonaba ese sonido, valga la redundancia. Cómo sonaba ese fonema. No era vida, tenía otro sonido, ¿verdad? Tenía otro sonido parecido a otra letra del abecedario. Bueno, si no vieron el video, que me parece que eso es lo que sucedió, las insto y los Profe, no insto era a que lo Vita. vean. ¿Cómo? Vita, no. Así decimos nosotros. Vida, por ejemplo, como suena como la V o la B. Así pronunciamos nosotros. En el español, el sonido nuestro es vida, venir, vaya. Suena como la B, ¿no? B, a veces como B o como V, no importa. En español, en el español. En el latín, el sonido era diferente. El sonido no era de B o de V, no, no, no. El sonido era como una W. Por eso se habla fricativización. Es eso, que en el cambio del latín al español, el sonido no existía en palabras como vitam, no. ¿Cómo pronunciaban los romanos palabras como vitam, que era vida en latín?
ellos no decían vitam, ellos decían witam. Sonaba como una W. Sonaba como una W. Por ejemplo, viento. Viento es en español. En latín no era viento. La palabra era ventum o ventum. ¿Cómo lo pronunciaban los romanos? Ventum. Ventum. Suena como una U prácticamente. Ventum. Ventum. Ahora, ¿cómo decimos nosotros? Viento. En latín, antes era vitam para referirse al concepto de vida. Vitam. En español es vida. Entonces, hay un cambio ahí. Hay un cambio en el sonido, en la pronunciación de la palabra. ¿Ok? Lo que ahora nosotros conocemos como una V, como una B, que es este sonido, el V o el B, ¿verdad? En latín tenía otra característica que sonaba como una W. Ejemplo, en el caso que dice ahí, en latín, la palabra para clave era clave, clauem, clauem, clauem. La palabra fue evolucionando hasta que ya no decimos clauem, sino se dice clave. Dice clave. Entonces, una palabra como clauem, que era en latín, clauem, en español, ahora nos llegó y decimos clave. Una palabra en latín que era ventum, 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 ahora en español es viento. Una palabra en latín que era vitam, W-I-T-A-M, vitam en latín, ahora se dice vida. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cambia la pronunciación. Esa es la fricativización de la V en lugar ahora, ¿no? ¿Cómo se llama ese sonido de Witam o de Clauem? Ese pronunciamiento como una W. ¿Cómo se llama eso? Ese es un sonido llamado de semiconsonante. Entonces pasó de una semiconsonante a una fricativa. Solo algunas palabras, ¿verdad? Están siguiendo, es a nivel de pronunciación, ¿verdad? El siguiente, el tercero, es diptongación de la O, pasa a UE. Hay palabras que en el cambio de latín al español, llevan la vocal O, pero en latín, y en su paso por el español, esa O se transforma en UE. Como por ejemplo, dominum, dominum, que derivó en la palabra dueño. O sea, dominum es en latín. En español nos llegó dueño. O sea, pasó de O a UE. Populum, en latín, populum. No se dice populum ahora. Ahora en español es pueblo. Entonces, cambió el sonido. Pasó lo que se llama una diptongación. Lo que era antes, la vocal O, en algunas palabras, en latín se transformó a UE. Otra, vamos a ver. Palabra rueda en español. ¿Cómo se decía rueda en latín? Rotam. Rotam. ¿Y cómo se dice en español? Rueda. La palabra sueño en español, ¿cómo se decía en latín? Somnum. Somnum.
De somnum pasó a sueño. De SO a SUE. Hay una diptongación ahí. Portam. ¿Qué es portam? Portam es el vocablo en latín. Y en español, vamos a ver si adivinan esta. De portam pasó a qué? Profe, ¿no sería puerta? Puerta, muy bien, puerta. ¿Por qué? Porque la O pasa a ser UE. Dominum es ahora dueño. Dom, dueño. Populum pasa a ser pueblo. Portam pasa a ser puerta. Rotam pasa a ser rueda. Somnum pasa a ser sueño. El siguiente, aparición de el fonema che, la C y la H. ¿Ok? Antes, en el latín no existía esa C y H, ¿no? Antes, antes se presentaba de dos maneras. Por ejemplo, antes era C y T en algunas palabras. En lugar de CH era C y T. Por ejemplo, la palabra lactem. 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 Eso es en latín. Lactem. Si yo digo que el grupo CT fue reemplazado por el grupo CH, lactem, ¿qué palabra es ahora? Lactem. Profe, ¿no sería como leche? Leche. Muy bien, excelente. Excelente. Leche. Lactem pasa al español siendo leche. En español, ¿verdad? Ven que a veces por lengua cambia. En portugués, ese fonema no existe así. En portugués es leite. Eu vou beber leite. Leite. Lactem es latín. En español es leche y en portugués es leite. Vamos a irnos con otra palabra. Igual. Recuerden, aparición del fonema CH, del dígrafo CH. En la palabra de origen latino era multum. Multum. M-U-L-T. M-U-L-T-U-M. Multum. Multum. Eso es mucho, ¿no? Mucho. Excelente. Muy bien. Muy bien. Igual, en portugués la gente dice muito. Eu tenho muito frío. Yo tengo mucho frío. Muito. Portugués. En español es mucho, ¿verdad? Noctem. Noctem es en latín. Noctem. CT. Noctem. Pasó al español y ¿cómo Noche, se dice? Ajá, excelente. noche. Muy bien, eso es, eso es. Noche. Ya me Profe, están. con permiso. Sí. Adelante. Sí. Escuchan, muchachos. Sí, profe. Ok. Noche, muy bien. La última. Strictum. Esta no es tan directa que uno puede decir strictum. Vamos a ver cómo la relaciona. Strictum. Estricto. Yo sabía que iban a decir eso, pero no. Vamos a ver. Strictum. Derivó. Vamos a ver. Strictum en latín nos trajo una palabra. Strictum. ¿Qué se cambiaría ahí? Ahí en el medio. S-T-R-I. Luego viene C-T-U-M. Strictum. Y recuerden el grupo CH.
no será estructura, por casualidad. No. Profe, la palabra estrecho. Muy bien, excelente. Estrecho, ¿eh? Strictum pasa estrecho. Estrecho, estrecho. ¿Ok? Bien. El otro, el número 5. Aspiración de la F a inicio de palabra principalmente. En latín, muchas palabras que iniciaban con F, esa F se pierde, se aspira y pasa a verse con el fonema H. Filium, filium, en latín es hijo. La F en filium derivó al español hijo, o sea, la F pasa a H. Facere, facere, de hacer, el verbo, llegó al español y se perdió la F. Ya no se dice facere, sino es hacer. En latín, folia, folia, se perdió la F y llegó a la palabra hoja. Eso se llama aspiración de la F, ¿ok? En el paso del latín al español. Otro, el último cambio, que vamos a ver, hay un montón más, es la aparición del fonema ahí doble L, o lo que sería palatalización de PL, CL y FL. O sea, hay palabras que empiezan con PL en latín y que en español ya no empiezan con PL, sino con doble L. Hay palabras que empiezan con CL en latín y el paso al español es doble L. Palabras que empiezan con FL en latín y que en español llega doble L. Clauem también es clave, pero es llave también. Entonces, clauem, por ejemplo, clauem en latín nos llegó llave. ¿Por qué? Porque la CL de clauem se perdió y es doble L. Ejemplo, la palabra flamam, flamam, F-L-A-M-M-A-M, flamam. ¿Cómo llegó al español? Ahora, en lugar de flamam, ¿cómo decimos? La misma palabra nos da la idea, nos da el concepto incluso. Flamam. En latín. En español, ¿cómo se dice? Flamam. La flama. Pero en español, ¿cómo se dice? Recuerden que se cambia la FL por la doble L. Flamam. Llama. Llama, muy bien. El paso de PL en la palabra plenum. Plenum. PL en lugar de PL, según la regla de palatalización, es que pasa de PL en latín a doble L. En lugar de decir plenum, ¿cómo podemos decir? La misma palabra nos lo dice, plenum. Estoy pleno. Pleno. ¿Cómo? Sería pleno, ¿no? Sí, pero aplicando la regla de la palatalización, ¿cuál sería otra forma? Plenum. En latín, en español, ¿cómo nos llega? Lleno. Lleno. Nos llega la palabra lleno. De plenum a lleno, ¿verdad? De clauem a llave. De flamam a llama.
Entonces, ¿en qué consiste la palatalización? La palatalización consiste en que hay palabras que empiezan con PL, con CL, con FL en latín, pero que nos llegan al español ya con un sonido diferente, con el sonido doble L. En lugar de decir plenum, digo lleno. En lugar de decir clauem, digo llave. En lugar de decir flamam, digo llama. Esa es la regla número 6. Así quiero que me lo expliquen. Aspiración de la F es la regla número 5. ¿Qué quiere decir eso? Que en latín hay palabras que empezaban con F y que en su paso de latín al español, esas palabras que empezaron con F la pierden. Y ahora en el español las vemos como H. En lugar de decir facere, digo hacer. En lugar de decir folia, digo hoja. En lugar de decir filium, digo hijo. Ven, se pierde la F. 4. Aparición del sonido H. Hay palabras en latín que reemplazan las vocales CT o LT en latín y ya en el español ya no son CT o LT, sino es CH. Aparece esas dos vocales, CH. Digo, esas dos consonantes, CH. Lactem en latín es leche. Multum en latín es mucho. Noctem en latín es noche en español. Strictum en latín es estrecho en español. En eso consiste la aparición de la C y la H. Pero 3, la diptongación. Hay palabras que tienen una sílaba con O y que esa O se pierde y pasa a ser UE, como en el caso de dominum. La dom de dominum pasa en latín pasa a ser dueño en español. En populum, la pop de populum en latín pasa a ser pueblo en español. Portam, la por de portam en latín pasa a ser puerta en español. Rotam, la O de rotam en latín pasa a ser rueda en español. Somnum, la O de som en la palabra somnum en latín pasa a ser sueño, UE en español. La número 2 se llama fricativización de la V en B. ¿Qué quiere decir eso? Que en latín hay palabras que empiezan con V en la parte escrita en latín y se pronunciaban no como una V. En ese tiempo se pronunciaban como una W, como la palabra vitam en latín. En latín la gente decía vitam a la palabra que se escribe W-I-T-A-M. La gente en latín decía vitam. Decía ventum a la palabra W-E-N-T-U-M, ventum. Y en español, ¿cómo se dice? Vida, viento. Entonces hay un cambio ahí en la pronunciación. Y la primera, la pérdida o la poco P de la M al final de un montón de palabras. Anum, anu, año. Petram, en latín. Petram, la M al final de la palabra Petram se pierde y la M al final de la palabra clauem se pierde en latín. Y en español llega llave. Vitam, por ejemplo, vitam en latín. Vitam en latín termina en M, ¿no?
Ya en español se pierde esa M y ya decimos vida. ¿Les quedó claro, muchachos, muchachas? Sí, profe. Ahí llevo apuntándolo todo. Excelente. Cualquier duda sobre este tema es ahora, porque en el transcurso de la semana esto, explicarlo por WhatsApp o por mensaje, es más difícil, ¿verdad? Es muy difícil, a Profe, diferencia de otros temas. ¿Sí? y digamos, en ninguno de esos cambios está el de la ñ. Siempre me ha dado como curiosidad la letra ñ, porque por ejemplo en inglés no existe y no sé si también venía del latín o algo así. No, ese fenómeno no lo incluí, y ahorita no lo tengo tan claro, entonces apenas yo lo tenga, se lo puedo explicar esa virguilla que llaman, se le llama virguilla, ese signo que va encima de la N. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que hay palabras que en latín tenían doble N y que pasaron a ñ. Por ejemplo, se me ocurre esa, por ejemplo, la de anum, que es A-N-N-U-M, anum, pasó al español año, ¿verdad? Entonces, hay palabras que llevan doble N que cambiaron a ñ. Hay palabras como dominum, por ejemplo, que ahí la M y la I, dominum, domi, la mi de dominum pasó a ñ, dueño. Y está la otra, ¿cómo se llama? Sueño. También sueño, creo que es somnum. Entonces, por ahí anda la cosa. Palabras que tienen doble N seguida, fue evolucionando y, y cambiaron a ñ, ¿verdad? Pero ese cambio no lo voy a ver tan así. Ah, bueno, está bien, gracias, profe. ¿Ok? No hay preguntas con este tema. Ahí está el material, está el video de la clase pasada, que estoy diciendo exactamente lo mismo, y va a quedar también grabada esta clase. Así que ahí tienen bastante material. Creo que quedó, bueno, me parece a mí que quedó bastante clara la explicación y no es como que se les puede borrar, porque como les dije, ahí están los videos y los recursos. Este. Si no hay más preguntas con este tema, continuamos. Vamos a ver. El documento que tuvieron que leer sobre el español de América es muy interesante porque les da a ustedes una perspectiva todavía, conforme pasen las clases, vamos conociendo, adentrándonos un poco más en los porqués, ¿verdad? Entonces ya, por ejemplo, ¿cuál es el origen del español? Que viene de las lenguas prerromanas, pero somos todavía más cercanos al latín. Y el latín es el latín clásico y latín vulgar. Luego se cae el Imperio Romano y vienen a surgir las lenguas romances. Ya ahí podemos hablar de castellano. Y el castellano era el que se hablaba en Castilla y que por la unión entre los reinos de Castilla y Aragón, y por la llegada de los españoles a América, ya podemos hablar de español, ¿ok? Como una lengua oficial tanto en España como en América. Y ese español, y ese español que se dio en América, ¿cómo era? Esa es la pregunta que lo vamos a contestar ahorita. ¿Cómo era ese español que llegó a América? ¿Quiénes eran los habitantes españoles que lo trajeron? ¿De qué lugares? ¿De qué estratos sociales? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta con base en la lectura que hicieron?
o hacer un comentario sobre eso ¿Le mismo. escucho, profe? Adelante. Ahí se le corta un poco. De Sevilla. Bien, vamos a empezar por ahí. El texto habla, en primer lugar, de la riqueza de nuestro idioma en general. Habla de esa que hay en el español de España. Hay dos coines o dos variantes muy claras, que es la central, que es la de Madrid, digamos, y la de Sevilla. La de Sevilla o la andaluza es muy marcada y la de Madrid es la de todo el resto de España, prácticamente. Entonces, así era el español en España en aquel tiempo. Luego viene el contacto con América. Y el texto, bueno, yo no sé si ustedes profundizaron en la lectura esa primera parte, que es bastante ilustrativa en cuanto a resaltar la riqueza de nuestro idioma. Es lo que yo les he dicho antes, es un solo español, que es el vehículo de comunicación, que es un mismo idioma, una misma lengua, ¿verdad? Y que reconoce su origen o digamos, en este caso, surgido como tal en España, pero que posee una gran riqueza al llegar y entrar en contacto con la realidad americana. ¿Por qué? Porque no solo llegó mucha gente proveniente de España, de diferentes zonas de España, principalmente, bueno, Sevilla y además de diferentes ocupaciones y condiciones sociales, pero también esas lenguas entraron, o perdón, esas personas que venían de España entraron en contacto con los indígenas y ellos tenían sus lenguas que también contribuyeron al español. Incluso es muy interesante porque los sacerdotes, que eran muchos los que llegaban a evangelizar, tenían que aprenderse las lenguas indígenas. ¿De cuáles lenguas indígenas habla el texto, por cierto? Hay dos muy claras de las que habla el texto. Pero hay una que es todavía más importante. Habla en México y Centroamérica. El náhuatl. Luego en Sudamérica, el quechua. El quiché, creo que también es en Honduras, en Guatemala. En Guatemala hay un montón de dialectos indígenas todavía vigentes. Entonces, los españoles para evangelizar, para cristianizar a los indígenas, tienen que aprender las lenguas de ellos. Entonces, ese es el español de América, un español muy rico, muy diverso y que se expresa de diferentes maneras en la cantidad de palabras propias que varían de país en país. Ahora sí, la pregunta, ¿cómo y de dónde era ese español que nos llegó a América? La compañera habla de Sevilla. Muy bien, en el sentido de que es innegable la influencia andaluza en nuestro español. ¿Y cuál es el rasgo principal que destacan de esa influencia de Sevilla? ¿Cuál es? En la manera de hablar. Uno lo nota. Pensemos, olvidemos por un momento de Sevilla. ¿Cuál es la diferencia principal entre escuchar hablar a un español y a cualquier persona de América Latina? ¿Cuál es la diferencia? A un madrileño, escuchar hablar a un madrileño y a un costarricense. Hay una diferencia en la pronunciación de algunas. Lingüísticas, profe. ¿Cómo? Las variedades lingüísticas, como las
las entonaciones, por decirlo así, el vocalismo. Hay un sonido que es característico de los españoles. Vamos a ver, trate de pensar en eso e incluso de hacerlo y de pronunciarlo usted. Hay uno que es característico, que uno de una vez dice, sí, este es. ¿Cómo decimos nosotros? Zapato, ¿no? ¿Cómo dicen ellos? Yo digo zapato, en cuanto a la pronunciación, zapato. Profe, ¿no es cierto que ellos cambian la Z mucho por la S? Bueno, quiero escucharla, ¿cómo dicen ellos? Sería como zapato. No, usted y yo decimos zapato, ¿cómo dicen ellos? Es que seguro les da vergüenza, pero no, tranquilos. Díganme. Calzado. ¿Ah? ¿No es calzado? No. En la misma palabra, ¿cómo la pronuncian ellos? En lugar de decir zapato o calzado, ese sonido nuestro, que es como calzado nuestro, zapato, aquí decimos zapato, en Panamá dicen zapato, en Colombia dicen zapato, en México dicen zapato. ¿Cómo lo dicen ellos? Ellos. Uno dice gracioso también, gracioso. Voy a ir al centro de Madrid. ¿Cómo lo dicen ellos? Voy a ir al centro de Madrid. Me voy a poner los zapatos. Voy a probarme el calzado. ¿Ven? Esa es la diferencia así inmediata que uno encuentra entre un español y alguien de cualquiera de nuestros países. Esto se llama ceseo. Entonces, el ceseo. Entonces, ¿por qué en casi toda España dicen zapato y aquí en toda América Latina decimos zapato? ¿Por qué? ¿Qué? Porque la única parte de España que no dicen, que no, ya se me estaba pegando, que no dicen zapato, ¿cuál es? La única parte de España que no pronuncian así, ¿cuál es? En Andalucía, en Sevilla. Entonces, el rasgo característico donde se ve la influencia de Sevilla es en el ceseo. Después pregunta de examen, eso. Es pregunta de examen. La influencia de los sevillanos en el español de América es el ceseo o el ceceo, ¿verdad? El ceceo es en España. El ceseo es aquí. Vuelvo y repito. La influencia más significativa a nivel de la lingüística la influencia más significativa de los sevillanos en el español de América es la pronunciación de la S en todos los casos. El ceseo, o sea, la pronunciación de la S en todos los casos.
Eso nos dejó principalmente la gente que llegó aquí de Sevilla. Pero ojo, ojo. Además, eso es importante reconocerlo. Y también el texto reconoce que Sevilla era el puerto privilegiado desde donde salían las expediciones para esa parte del mundo. Pero además el texto amplía en la explicación. El texto dice claramente esa herencia de Sevilla, pero el texto dice, no podemos quedarnos con esa tesis. La cuestión es más amplia. ¿Y qué es lo que me dice el texto? Voy a buscarlo, la cita textual. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver. Y si alguien se la sabe, pues bueno, también lo puede decir. ¿Cuál es la explicación en cuanto al origen del español de América? ¿En qué sentido? En cuanto a quiénes llegaron aquí y que influenciaron nuestro español de América. Vamos a ver qué es lo que dice el texto. Dice, o sea, la pregunta adecuada sería decir, ¿cuál es la base del español de América? ¿La base andaluza o la base sevillana? No, aunque tuvo una influencia muy importante, pero no es la única, no es la base. Es más, el texto dice, vea, dicen, el andalucismo del español de América, que yo llamaría con más precisión sevillanismo, me parece incontrovertible en lo que respecta al ceseo, o sea, si hay influencia con el ceseo, que se extiende a todo el español ultramarino y que tiene su origen en esa especie de filtro que representa la norma sevillana para el español trasplantado en el Nuevo Mundo, obvio. O sea, sí reconoce el ceseo, pero, dice, que hubo más peso de la norma toledana que de la andaluza. O sea, que el sevillanismo o la influencia de Sevilla fue importante, pero no fue la determinante. Pongamos atención a esto. ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta entonces? La base de la lengua que los españoles llevaron a América respondía a la manifestación hablada y escrita de la que los emigrantes eran portadores de acuerdo con la base social de la que provenían. O sea, hay que fijarse a qué clase o a qué base social ellos eran, no tanto el lugar. Por ello, en las zonas de las colonias, aparte del elemento lingüístico indígena, importante sin lugar a dudas, hemos de tener en cuenta para estudiar mejor las áreas lingüísticas el componente sociocultural de los emigrantes. Localización geográfica originaria, o sea, de dónde eran ellos. Y además, clase social, digamos. ¿Ok? Pues continúa aquí. No es una lengua muerta, sino viva en sus labios y respondía esencialmente a la coiné, o sea, a la variable que ellos practicaban. Y aquí viene lo más importante. En palabras de Amado Alonso, la verdadera base fue, aquí está la respuesta, ¿cuál fue la base del español de América? La verdadera base fue la nivelación realizada por todos los expedicionarios en sus oleadas sucesivas durante todo el siglo XVII. O sea, ¿cuál fue la base del español de América? Hay que tomar en cuenta, en este caso, a las personas de diferentes clases sociales y de diferentes lugares que llegaron durante todo ese siglo. ¿Esto qué quiere decir?
¿Y por qué Sevilla no es la base? ¿Por qué Sevilla no es la base? Aunque sí nos dio el ceseo, pero no es la base. ¿Por qué? Porque ellos fueron al principio. Pero el texto lo que nos dice es, veamos el proceso durante todo el siglo XVI. ¿Sí? Durante todo el siglo XVI. Eso es lo importante. Entonces, dice, José Cuervo, no es el tequila, ¿verdad? Era un estudioso colombiano. Rufino José Cuervo. Para el colombiano, Rufino José Cuervo, los rasgos definitorios, disculpen un momento, del español de América son el vulgarismo, o sea, las palabras de las clases bajas. Una notable representación de dialectalismos peninsulares, o sea, palabras provenientes de diferentes zonas de España, y una marcada tendencia arcaizante, o sea, con palabras muy antiguas. Entonces, vamos también a ver esos rasgos lingüísticos de la base que nos llegó a nosotros en ese primer momento. ¿Qué dice? ¿Cuáles son esos rasgos lingüísticos? El vulgarismo, o sea, palabras de índole popular, del pueblo, de la gente que era analfabeta y que no estudiaba, etcétera. Vulgarismos. Una notable representación de dialectalismos peninsulares. ¿Qué es eso? Eso es, pues, como llegaba gente de diversas regiones de España, cada una tenía sus propios dichos, sus propias frases, entonces nos llegó también eso. Como palabras características de diferentes lugares de España, eso es. Y una marcada tendencia arcaizante, también palabras antiguas. Bien, entonces, ¿cómo podemos resumir esto? La base del español de América, o sea, lo que nos llegó de España. ¿Cuál es la base del español de América? Pues son todas las oleadas de los españoles que venían de diferentes partes de España y que eran de diferentes condiciones sociales durante todo el siglo XVI. Esa es la explicación. O sea, no podemos encontrar, qué sé yo, un lugar que nos diga, esta es la predominante. No. Pero no es la sevillana. No es la sevillana. Sevilla influyó en el ceseo principalmente, ¿verdad? Pero en cuanto al léxico, o sea, en cuanto a las palabras que ellos nos trajeron, en cuanto a todo eso, hay una mezcla importante, tanto de gente de diferentes partes de España, como además de diferentes sectores. Había gente intelectual, que eran más que todos los curas. Habían navegantes. Había personas que no tenían plata y que querían hacer como una fortuna, como ir por el sueño americano, como la gente que se va ahora para Estados Unidos. Entonces, hay una diversidad de clases sociales y también hay diversidad en las regiones. O sea, el español de España que nos trajeron los españoles a América era un español muy diverso porque era de diferentes clases sociales y también de diferentes partes de España.
Fue un proceso de un siglo prácticamente, ¿verdad? Ese es el segundo elemento. Hay que verlo como un proceso largo. No, hay que verlo únicamente con las primeras expediciones que tuvo más peso Sevilla y de ahí nos llegó el ceseo, pero no es lo que tuvo más peso. Lo que tuvo más peso fue la diversidad cultural, social y geográfica durante todo un siglo. ¿Ok? Entonces es una explicación profunda, compleja. Por aquí hay un párrafo muy bueno donde habla justamente de ese componente social. Voy a ver si lo, si lo logro tomar. Esto es lo de los indígenas, esto ya lo hablamos un poco. Vamos a ver. Vamos a ver, ya casi. Dice, Sevilla, y ya un poco de lo de Sevilla. Sevilla, en la época del descubrimiento, es la ciudad peninsular más importante de España. Importancia que se ve acrecentada por las disposiciones oficiales que le otorgan el privilegio de ser puerto de entrada y salida hacia los territorios americanos. Es lo que yo decía ahora. Los españoles, que por avatares de la vida ven en los nuevos territorios una válvula de escape para la aventura, la gloria, el cambio de fortuna, irrumpen en Sevilla con sus particularidades lingüísticas. O sea, no era que solo la gente de Sevilla se venía para acá, sino que la gente de diferentes partes de España llegaban a Sevilla y de ahí se iban. Con sus peculiaridades lingüísticas. O sea, cada región de España tenía sus propias formas de hablar un castellano, ¿verdad? Y, y eso también lo llevamos nosotros impregnado. ¿verdad? Ahora, volviendo al tema de la riqueza. El español de América, bueno, ya dijimos ahí que se alimenta mucho de las lenguas indígenas. El texto habla también de este, una clasificación que emite Enrique Sureña sobre 5 grandes zonas diferenciadas por lo indígena. La número 1, México, Nuevo México y América Central. Está por la influencia de la lengua náhuatl. Antillas, Venezuela y la costa caribeña de Colombia, producto de la mezcla del español con el arahuaco, otra lengua indígena. Ecuador, Perú, Bolivia y zona norte de Chile, determinada por la lengua quechua. Centro y sur de Chile, producto de la mezcla del español con el araucano. Y Argentina y Paraguay, determinadas por el guaraní. O sea, es una influencia de estas lenguas en el español de América. Bien, ahora vamos a ver algunos rasgos del español de América
Ya ahora estamos hablando de cómo es el español que se habla en el continente americano. Número uno, el rasgo más importante es el ceseo. O sea, pronunciar la Z y la C y la S de la misma manera. Todo el tiempo con la S, es sibilante. ¿Ok? Zapato, centro, calzado, todo eso, así es. En toda América Latina. ¿Ok? Luego hay algunas variantes, algunos cambios importantes de región en región en cuanto a la pronunciación. Vamos a ir viendo algunos que me parecen a mí importantes, característicos. Vimos la explicación, ahora vamos a ver un poco algunos rasgos característicos. Vamos a ver. El vocalismo que decía la compañera, eso nada más para tener claro. Hay algunas palabras que en la pronunciación cambiaron, digamos, o en la escritura, una vocal por otra. Habla ahí del cambio de la E con la I. Despertar en España a despertar. Mesmo por mismo. Revolución por revolución. Suspiro por suspiro. Peor por peor. Eso era en relación con el español más antiguo, ¿verdad? Y ya luego, en el paso del español, nos llegó ahí diferente. Entonces, eso por un lado. En cuanto a lo fonético, el consonantismo, hay unos fenómenos muy interesantes que hay que analizar. O sea, fenómenos que tienen que ver con la pronunciación de algunas consonantes. La primera es el rasgo del ceseo, uniforme en toda América Latina. Otro, el yeísmo. Esa Y se pronuncia a veces de diferentes maneras. El yeísmo nuestro es el yeísmo de la Y, ¿verdad? Y. Llevar, llorar, yo. Ese es el que conocemos nosotros. Luego está el yeísmo porteño o el yeísmo rehilado, que es el de Argentina. Yo, llorar, llamar, tanto, camarada, llover, en lugar de decir yo, llanto, llamarada, llover. Se le llama yeísmo porteño o yeísmo rehilado, porque es la variante del Río de la Plata. Se habla así en Argentina, más que todo en la parte de Buenos Aires y en Uruguay. Hay otras partes de Argentina como Tucumán y otras zonas donde no es yo o llorar, sino ahí sí es más cercana a la nuestra, ¿verdad? Otro importante, cambio de la S en H, por ejemplo, y se da mucho, o de la S incluso como J más o menos, como aspirada. En lugar de decir pescar, pescar. En lugar de decir bastón, bastón. ¿Ven? La S pronunciada como más bien como una J o como una aspiración. Los niños, ¿ok? Se da mucho eso en América Central. En Puerto Rico y en Cuba hay unas palabras en donde la pronunciación de la L pasa a R o si no a I incluso. Por ejemplo, vamos a ver, o se aspira totalmente, por ejemplo,
A ver, los cubanos no dicen alto, alto, A-L-T-O, no. Casi que uno los escucha y ellos dicen alto, alto, alto. En lugar de decir falta, falta, falta incluso como con la R. Vamos a ver qué otros, esos son importantes. En cuanto a lo fonético, otro aspecto relevante tiene que ver con la morfología y la sintaxis. Por ejemplo, cuando hablamos de las formas de tratamiento, el ustedeo es prácticamente universal en toda América Latina. Casi todos hablamos, casi todos y todas nos tratamos de usted. Y dependiendo del lugar, del país, se utiliza el vos y el tú, combinado con el usted. Costa Rica utiliza el vos y el usted. Tú no tanto. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Argentina, Chile, no, Chile no, Uruguay, son muy utilizan usted y vos. Colombia, Medellín utiliza mucho el vos. El resto de Colombia es tú. Los países del Caribe son tuteo también. Cuba, tuteo. Chile, tuteo. Puerto Rico, Mexicano, Panamá, tuteo. México, tuteo también. Perú, tuteo. Ecuador, tuteo. España, por supuesto, es tuteo también. En cuanto al léxico, en cuanto a las palabras, pues bueno, ya sabemos que lo más rico y lo que más nos diferencia de un país a otro es el léxico. O sea, las palabras, características de cada lugar. Para referirse a un mismo objeto. El autobús. En Costa Rica, autobús. En México, el camión. En Cuba, la guagua. En Argentina, el ómnibus. Palabras así, uno puede encontrar que se pronuncian o que se escriben y de otra manera completamente diferente. ¿A alguien se le ocurre alguno? Profe, la palabra culantro en México es cilantro. ¿Qué más? Las vainicas, aquí en Costa Rica, vainicas. Ejotes en El Salvador. Es que yo ahí no me acuerdo, pero, chayote, Costa Rica. Huizquil en El Salvador.
algunas formas de tratamiento características, por ejemplo, para referirse a alguien, a alguna persona, el mae, por ejemplo, aquí, vos en El Salvador, vos, ¿cómo estás? En Argentina, güey, en México. Y si nos vamos, incluso podemos encontrar diferentes maneras de o una riqueza léxica dentro de los mismos países. Entonces, eso es, eso es la riqueza y la importancia del español de América. Hay que reconocer el peso de Sevilla que nos dio el ceseo, pero hay que también reconocer todo el proceso que se dio hasta que amalgamara y se nivelaran estos rasgos fonéticos, ¿verdad? Pero sí, es de mucha gente que vino acá, de muchas profesiones, algunas no tan dignas, gente delincuentes, soldados, curas, funcionarios, cada uno de diferentes partes que trajo su propio, como uno dice, su propio toque de cómo hablaban. Y eso, en contacto con las lenguas indígenas, durante un proceso que duró como unos 100 años más o menos, y ahí podemos hablar de la COINE específica, de un registro, de una norma específica del español de América. El yeísmo es muy interesante, ya vimos, ¿verdad? Yo, y, en Costa Rica, y, de yo. En Argentina, yo, oye, oye. Y como dicen algunas personas en el Caribe, oye, oye. Suena como una I y una E, ¿no? En lugar de decir oye o oye, dicen oye, oye, chico, oye. Es un sonido diferente. Y hay así un montón de aspectos importantes. La R nuestra, es que ya no nos va a dar tiempo de ver el español de Costa Rica, pero bueno, ahí en otro curso lo podemos tocar. Es que no quiero tampoco saturarlos mucho para el examen. Con lo que está bien. Ar de ferrocarril, se habla en Guanacaste, pero en Costa Rica eso no. Todos nos vacilan mucho por eso en el extranjero. No decimos ferrocarril ni desarrollo, decimos ferrocarril, desarrollo. Es africada. Y casi que en el resto de América Latina es vibrante múltiple. Es el sonido vibrante múltiple. Rr, carro, carro, carro. Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, casi que toda América Latina. En Paraguay me parece, y en algunas partes de la Pampa Argentina es más parecida a la nuestra. Por ejemplo, uno escucha a Mercedes Sosa, que ella es de Tucumán, que era una cantante muy famosa. Ella también, un sonido parecido al nuestro, ¿verdad? Encontrar incluso. Pero más que todo en América Latina es la vibrante múltiple, ¿verdad? Tico. Nos caracterizamos por el diminutivo, sufijo diminutivo tico, chiquitico. En general, el texto hablaba ahí, en cuanto a la morfología y la sintaxis, hablaba de tendencia a la sufijación diminutiva, corriendito, lejitos, en el caso nuestro,
chiquitico. O sea, en general, en América Latina somos mucho de utilizar los sufijos diminutivos. Es muy importante. Bueno, muchachos, muchachas, espero que, bueno, les haya quedado todo claro. Esta es la última clase. La próxima es la del examen. Yo seguramente se los voy a enviar en estos días. Yo ya expliqué, bueno, cómo lo voy a hacer. Espero que de verdad hayan aprendido algo. El único tema que se nos quedó por fuera es ese, el del español de Costa Rica. Esperemos que si nos vemos en el curso de lingüística o si todavía estoy en la universidad, vamos a abarcarlo, porque es muy importante. Al menos estoy satisfecho con lo que he dado yo como profesor en el curso. Tal vez siento que pues, siempre se puede mejorar muchas cosas, pero creo que ha sido de mi parte una buena experiencia. Es la primera vez que entro en un grupo nuevo, así como en medio año, siempre entra en el puro principio, así que espero que no hayan sentido un golpe tan drástico. Es un curso amplio en el sentido de que es muy general y la idea es introducirlos a a las principales temáticas que ustedes van a ver de ahora en adelante en la carrera. El español es estudiar español es todo lo que hemos visto en este curso. Parte de lingüística, literatura, la parte ya como tal del quehacer filológico, la gramática, todo esto se supone que ustedes van a profundizarlo en la materia, en los diferentes cursos. Así que de verdad espero que hayan aprendido algo. Y si hay algún comentario, alguna duda todavía, alguna pregunta, algo que quieran decir, de mi parte ha sido bastante, como dije, provechoso. Así que te doy la palabra por si alguna persona quiere hacer alguna intervención. Profe, buenas. Ha sido una humilde opinión. A ser verdad, sí, me gustó bastante el curso y es algo que deja mucho. Entonces, no sé si fue que se le cortó o que esa fue la intervención, pero si fue así, igual, Ahora sí, perdón. Adelante, Había bloqueado el micrófono por error. adelante. Sí, decía que es un curso que fue bastante bonito, su clase. Ha aprendido mucho, hay muchas cosas que no sabía. Incluso ni siquiera sabía que existía filología, perdón. Yo lo confundía con filosofía y Todavía, al día de hoy aprendí bastantico. Y gracias a usted, ¿verdad? Por estar ahí presente y habernos ayudado con las clases. Ok, muchas gracias, sí. Parte de esa confusión que siempre se da, ¿verdad? Y bueno, siempre en lo que pueda ayudarles, ahí voy a estar, ¿verdad? Dentro también de mis posibilidades, porque ahora más que nunca estoy saturado de trabajo, así que en algún momento si ustedes ocupan algo para algún otro curso o algo así, como les dije, en la medida de mis posibilidades les puedo ayudar, ¿verdad? Y si por X o Y motivo, qué sé yo, que no les contesto, que tardo mucho, es por eso, porque imagínense que ahora ya voy a empezar a dar clases en la UCR. Por fin se me dio después de tanto tiempo. Entonces eso va a requerirme pues más tiempo dedicado a investigar, a preparar las clases. Entonces, por eso les digo, que ahí más bien, igual, espero estar a las órdenes de ustedes para lo que se ofrezca. Así que les vaya muy bien, que tengan muchos éxitos en lo que viene, tanto en este curso, con el portafolio, en el examen y con las demás asignaturas. Así que de mi parte sería todo. Espero que tengan una linda tarde. Hasta luego.
Gracias, profe. Bueno, Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. vamos. Gracias, profe.